Muy buenas tardes, colegas, muy bienvenidos a este espacio de encuentro. Vamos a ser puntuales y vamos a dar inicio a la conferencia de teoría de sistemas familiares de Bowen. El título de este quinto encuentro es ¿Qué es lo que hace única esta aproximación para la comprensión y el trabajo con familias? Durante este encuentro, durante este webinar, discutiremos sobre las premisas que hacen única esta teoría dentro del marco de comprensión relacional de los procesos humanos y contaremos con el testimonio de destacados terapeutas latinoamericanos que han trabajado desde este marco comprensivo a lo largo de su desarrollo personal y profesional. El Instituto Iberoamericano del Bowen Center ofrece esta quinta conferencia con el objetivo de seguir avanzando en difundir e introducir al oyente hispanoparlante en las premisas de la teoría de Bowen y su aporte a las problemáticas clínicas y sociales actuales. Como instituto, estamos muy contentos del interés internacional que ha despertado nuevamente esta iniciativa y ello nos inspira a seguir desarrollando espacios como estos. A continuación, dejo con ustedes al director del Bowen Center, el señor Randy Frost. Mariana Martínez, que además va a ser una de nuestras panelistas, nos va a ayudar haciendo la traducción consecutiva de las palabras del señor Frost. Welcome, Randy. Thank you. All right, Mariana, are you ready? Lista, I'm ready. Bienvenido. Okay. Well, I want to welcome each of you on behalf of the Bowen Center. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes en nombre del Bowen Center. Attended by people like yourselves who speak Spanish. Que están participando ustedes, gente como ustedes que hablan español. Mariana has asked me to say a few words about why the Bowen Center is making an effort to reach out to the Spanish-speaking world. Yo, Mariana, le he pedido al señor Frost que nos diga por qué el Bowen Center, él es el director del Bowen Center, por qué el Bowen Center ha puesto el esfuerzo en difundir la teoría en el mundo hispanohablante. What I think sets Bowen theory apart from other theories. También le pedí que hablara por qué es lo que hace la teoría distinta de otras teorías. And what has sustained my interest in Bowen theory over the years. ¿Y qué ha hecho que el señor Frost se mantenga interesado en la teoría por todos estos años? I've studied Bowen theory since 1975. He estudiado la teoría desde 1975. When I first enrolled in the postgraduate program, cuando por primera vez se inscribió al programa de posgrado, at what was then called the Georgetown Family Center. En lo que entonces se llamaba el Georgetown Family Center. I was struck then that this is a theory Entonces se impresionó que esta es una teoría that could make a difference for me and my family. que podría ser una diferencia para mí y mi familia. I met the person who I eventually married. Conoció a la persona con la que finalmente se casó. At about the same time, I started work in my own family. Al mismo tiempo que empezó a trabajar sobre su propia familia. Mary began work in her family a few months later. Mary empezó a trabajar en su propia familia unos meses después. I come from a family where divorces took place as far as the eye could see. Vengo de una familia donde hay divorcios tantos divorcios tan lejos como uno pudiera poner la vista. My parents, my aunts, uncles, cousins, my grandparents. Sus padres, tíos, primos, toda la familia, sus abuelos. Yes. Almost everyone got divorced. Casi todas las parejas terminaron divorciándose. I wanted to buck the trend. Yo quería cortar ese sistema o esa tendencia, perdón. Mary and I are still going strong as a couple.
Mary y yo todavía estamos fuertes como pareja. Our children are in stable marriages, Mis hijos están en matrimonios estables and hopefully our grandchildren will eventually have stable marriages as well. y ojalá que nuestros nietos también tengan matrimonios estables. So one reason I've kept working the theory in my own life O sea que una de las razones por las que sigo trabajando con la teoría en mi propia vida is the difference it has made in bucking this multi-generational trend. es la diferencia que ha hecho para romper esta tendencia multigeneracional. But why should the Bowen Center reach out to people in the world who speak Spanish? Pero ¿por qué el Bowen Center tendría que acercarse a personas de habla hispana? This theory is for all of humankind. Esta teoría es para todo ser humano, para todo el mundo. Ay, qué difícil, perdón. The theory is based on the part of us that every human being has in common. La teoría se apoya en el aspecto que tenemos en común. When Bowen uses the word emotional, I'm sorry, I think I missed something. With what we have in common with, yeah, the theory is based on the part of us that every human being has in common. la teoría se basa en los aspectos comunes para todos los seres humanos. When Bowen uses the word emotional, Cuando Bowen usa la palabra emocional, he is referring to the biological part of us. se está refiriendo a la parte biológica que poseemos, The part we share with the rest of life. la parte que compartimos con el resto de la vida, de los seres vivos. Because the theory is based on our own automatic ways of functioning, Dado que la teoría se sustenta o aprecia lo que hacemos de manera automática, instinct, if you will, el instinto, si quieres, certain facts of functioning apply to every family. algunos hechos del funcionamiento son aplicables para todas las familias, In every culture, en todas las culturas, every language group, en cada grupo de diferente idioma and every nationality. y en todas las nacionalidades. When any of us become anxious Cuando cualquiera de nosotros nos ponemos ansiosos and experience a real or imagined threat, y experimentamos una amenaza real o imaginada, we distance, nos distanciamos, get into conflict, nos ponemos, entramos en conflicto, defer to others, dejamos la responsabilidad a otros or internalize the anxiety. o internalizamos la ansiedad. It happens automatically. Sucede de forma automática. Also, fact is, there is variation in the degree to which each of us También es un hecho que hay una variación en la medida en la que cada uno de nosotros is governed by our family's emotional system está gobernado por el sistema emocional de nuestra familia, and our individual emotional system, por nuestra propia sistema emocional individual, as it interlocks with our family's emotional system. y en esa interacción con el proceso emocional de la familia. The emotional system is what enables the theory El sistema emocional es lo que permite a la teoría to make predictions. hacer predicciones. The ability to make predictions about human behavior La habilidad para hacer predicciones sobre el comportamiento humano is part of what sets Bowen theory
Es parte de lo que hace la teoría de Bowen, apart from other theories. diferente a otras teorías. Theory also guides us La teoría también nos guía on how we can develop a little more freedom en cómo podemos lograr tener un poco más de libertad from the emotional programming we inherit de la programación emocional que heredamos. from our multi-generational past. Heredamos de nuestro pasado multigeneracional. To the degree leaders at every level in society Al punto en que líderes en todos los, en cualquier lugar en la sociedad, in every nation en cada nación, can work toward better levels of differentiation, trabajen para mejorar su nivel de diferenciación, we all benefit. todos nos beneficiamos. Bowen theory La teoría de Bowen provides a way forward, ofrece una manera de ir hacia adelante, not only for families, no solo para las familias, but for the future of nations. pero para el futuro de las naciones. So, of course, the Bowen Center Por eso, por supuesto que el Bowen Center is invested in reaching out to, está, pone de esfuerzo en acercarse to communities that speak Spanish. a las comunidades que hablan español. So, again, welcome. Así que de nuevo, bienvenidos. I hope this conference is useful to you Espero que esta conferencia les sea de utilidad on your own personal journey. en su propio camino personal. Thank you, Randy. You bet. Gracias. Lista, Alicia. Okay. Muchas gracias, Randy Frost. Son inspiradoras las palabras del director del Bowen Center. Antes de dar inicio a la conferencia, los invito a aportar con su donación voluntaria al proyecto de traducción de un texto fundamental para introducirse en la teoría del Bowen, el libro que escribió junto al doctor Michael Kerr, Family Evaluation. Los invito a aportar con dinero directamente en la página del Bowen Center, pero también me parece que por el chat ahí aparece un link donde puede ser posible que cada uno pueda hacer este aporte. Ello nos permitirá hacer este proyecto una realidad. Muchas gracias desde ya. Tal como señala el programa, a continuación hablaré yo. Así que me tengo que presentar a mí misma, ¿sí? Estas son las cosas que estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿no? Cosas inusuales. Desarrollaré la presentación denominada Teoría de Bowen, una aproximación naturalista para la comprensión del funcionamiento humano. Y el objetivo de esta presentación es dar a conocer cuáles son las principales premisas, voy a ver solamente dos, sobre las cuales se ha ido construyendo este marco explicativo y que para mí han sido especialmente importantes y significativas. A lo largo de la ponencia, nuestros panelistas y también en mi presentación los quiero invitar a usar el chat activamente, haciendo llegar sus comentarios, pero también sus preguntas. Vamos a dejar algunos minutos al final de estas presentaciones y de escuchar luego a las panelistas para ver si es posible que podamos contestar y reflexionar junto a ustedes en esas invitaciones a mirar alguna de esas inquietudes. ¿Sí? Pues bien, voy entonces a compartir con ustedes mi presentación, algunas palabras breves sobre mí misma. Soy psicóloga inicialmente, terapeuta familiar, magíster en salud mental infantil, con estudios en terapia familiar multigeneracional en Italia, y hace muchos años que he estado en contacto con el Bowen Center. Estoy muy agradecida por los espacios que iremos construyendo allí, sobre todo lo que tiene que ver con hacer accesible estos maravillosos mapas comprensivos de nuestro funcionamiento al público hispanoparlante, ¿sí? Además, soy profesora de la Universidad Mayor, trabajo en ámbitos de investigación en niños, niñas y familias en la Corporación Opción, y con mucho orgullo también puedo decir de que soy miembro, socia y directora del Centro Multigeneracional que hemos construido este año en Chile. ¿Sí? Dicho eso, voy a compartir con ustedes entonces esta presentación que espera
dar un inicio de reflexión a lo que va a ser después los comentarios de las panelistas en relación a cuáles son las distinciones que para ellas han sido importantes y que los han hecho estar en conexión con esta teoría en un contexto donde hay muchas teorías que son denominadas o se denominan a sí mismas como sistémicas o relacionales, ¿sí? Me voy a permitir compartir la presentación, que me parece que es esta, aquí, y ahí Mariana me puede comentar si se está viendo correctamente. Perfecto. Y nada más, exacto, perfecto. Voy a sacar acá esta cosita. Ok, tal como les advertí, ¿sí? Esta es una presentación que va a poner un especial énfasis a algún aspecto de la teoría de este mapa comprensivo que me parece que es sumamente relevante y que puede hacer una gran diferencia respecto de cómo otros mapas relacionales tratan de entender, comprender, predecir y, por qué no, intervenir los procesos relacionales que ocurren en los espacios sociales humanos. ¿Sí? Así que el objetivo de mi presentación es tratar de contestar esta pregunta, que es una pregunta que inspira toda esta conferencia: ¿qué particularidades tiene la teoría de sistemas naturales de Bowen en el contexto de las llamadas aproximaciones sistémicas o familiares sistémicas también se llaman? ¿Sí? No sé muy bien en otros países latinoamericanos cuáles son las denominaciones que se usan. Acá en Chile se suele usar soy terapeuta familiar como para dar cuenta de que estoy identificada con ciertas premisas sistémicas, y también se dice terapeuta sistémico. Son una de las palabras o las autodefiniciones que utilizamos para distinguirnos de otros enfoques, ¿sí? Frente a la pregunta sobre cuáles son las particularidades de la teoría de Bowen y que la hacen distinta o con particularidades, con diferencias respecto a esta teoría, creo que podemos referirnos a tres grandes dimensiones, ¿no? La primera, las diferencias respecto de las premisas sobre las que se construye el pensamiento relacional boweniano. Una segunda podría tener que ver con cuáles son las principales variables que la teoría señala que nos ayudan a comprender el funcionamiento relacional humano. Y un tercer elemento que en general siempre es de mucho interés para quienes trabajamos en clínica y en la intervención y en la esperanza de ayudar a otros, las particularidades respecto de cómo intervenir, ¿sí? Obviamente que no puedo en 20 minutos visitar estas tres dimensiones de particularidad, así que me voy a centrar en la primera, en la esperanza también que mis colegas panelistas después quizás puedan hacer referencia a alguna de las otras dimensiones, ¿sí? Y si no, van a tener que esperar la sexta conferencia. Así que es una invitación que hago desde ya. Una de las cosas que he aprendido en los muchos años que llevo haciendo docencia y tratando de instalar y compartir estas ideas con otros colegas en espacios clínicos, docentes, etcétera, es que los videos ayudan mucho a poder instalar lo que yo llamo premisas implícitas, ¿sí? Yo hace mucho tiempo que tengo la certeza que el lenguaje hablado no da el ancho eh, en muchas de las pretensiones de comunicación que tenemos los seres humanos y en general los seres vivos en general. El lenguaje hablado tiene muchas limitaciones, así que siempre parto con una inspiración que tiene que ver con elementos más analógicos, más corporales, más de resonancia, para ver si eso nos puede ayudar luego de esa resonancia y ese conmovernos con los videos a poder instalar algunas conceptualizaciones de una manera más fácil, ¿no? O más facilitadas, ¿sí? Así que voy a salir de acá. No estoy muy segura que lo estoy haciendo bien, pero ¿verdad? Voy a compartir el video con sonido. Ahí está. Ok, ahí Mariana me dice con su dedito si se está viendo, perfecto. Y entonces voy a poner, son unos pocos minutitos de video. Quiero invitarlos a cada uno, a cada una, que mire estos videos y simplemente ponga atención en términos de lo que se le piensa o lo que se le activa al momento de mirar esta secuencia de extractos de videos que quise recopilar para poder instalar una premisa implícita que espero que después la trabajemos de manera más explícita. ¿Sí? Ahí va.
Luciana, vemos el video. Go get him, Isaiah. ¿No se está viendo? No, Alicia, estamos Mm. viendo el anuncio de la conferencia, Ah, mira, Solo se quedó se, ahí. se escucha, nada más. pero sí se escucha. Ah, se escucha. Ah, qué interesante. No tengo cómo saber por qué pasa eso. A ver, ¿y ahí qué se está viendo? Voy a hacerlo de nuevo. A ver. La parte buena es que yo lo veo perfectamente. El detalle es que nadie más lo puede ver. A ver, voy a hacerlo nuevamente. Ok. Ahí se ve una pantalla inicial donde aparece la ficha de la conferencia. ¿Estoy en lo correcto? Sí es. Ok, veamos si corre el video, ¿no? Ay, ahora sí se están moviendo, Ah, ok, voy a dejarlo así entonces. pero ya no oímos. Sí, tiene poco sonido, así que no está moviendo. Go get him, Isaiah. Ok,
Cuando muestro estos extractos, tengo muchos más, soy una cazadora de extractos de videos. En general, los estudiantes, los colegas, jóvenes, adultos, me hacen comentarios bien, que me parecen muy interesantes, ¿no? En términos de lo que observaron y lo que les pasó, lo que vivieron durante la observación. Eso que les pasó durante la observación yo le llamo un conocimiento implícito, es decir, que se produce un reconocimiento en ese observar de resonancias que nos ponen en relación con eso que estoy observando, en términos de que lo reconozco como algo que también está presente en mi funcionamiento. ¿Sí? Ese reconocimiento implícito es parte de lo que me gustaría relevar en la presentación que voy a hacer ahora en estos pocos minutos que tengo. ¿Sí? Em, Ahí tengo entonces el PPT. Ese reconocimiento es un sello diferenciador de la teoría de Murray-Bowen, la teoría de sistemas naturales, el nombre que tuvo en algún momento en el desarrollo, ¿cierto?, de las ideas, en términos de que pone el proceso de funcionamiento humano en un lugar que no es tan frecuente de ser visto por otras teorías en el mundo de la psicología o de la comprensión del funcionamiento humano. ¿Sí? En general, la mayor parte de las teorías que tratan de entender qué hace que funcionemos como lo hacemos o qué me ayuda a entender cómo nos comportamos, son teorías que ponen el énfasis en las diferencias que podríamos mostrar respecto del resto del mundo de lo vivo y a diferencia de ese énfasis, la teoría de Bowen, la teoría de sistemas naturales, pone un énfasis en lo que tenemos en común con el resto del proceso de lo vivo y que implícitamente logramos reconocer con tanta facilidad cuando miramos una secuencia de videos como el que les acabo de compartir. ¿Sí? Aquí apareció una frase de uno de los textos de Kerry Bowen, el de Family Evaluation, que dice: nos hemos inclinado a mirar al humano como la forma más importante de vida sobre la tierra, el principal logro de la creación de Dios. Esto es interesante porque nos expone y nos plantea que gran parte del desarrollo de la psicología tiene implícitas ciertas premisas creacionistas. ¿Ah? Le llamamos creacionistas cuando tenemos explicaciones divinas respecto de la emergencia del ser humano en el planeta, a diferencia de las premisas evolutivas, que son las que se instalaron a partir de 1859 con la publicación, ¿cierto?, en Inglaterra de El origen de las especies y que da inicio a una nueva etapa del conocimiento humano en términos de que instala lo que conocemos actualmente como la ciencia, ¿no? Como una aproximación científica al conocimiento, ¿sí? Así que la teoría de Bowen es una invitación a mirar el proceso humano en relación con el resto del proceso de lo vivo en el planeta. Voy a correr aquí el PPT acá. Así que cuando queremos mirar el funcionamiento humano y fundamentalmente lo que rige el funcionamiento relacional en el funcionamiento humano, lo que plantea la teoría boweniana es que necesitamos mirar que gran parte de ese funcionamiento está regido por leyes naturales, por tendencias automáticas, y que están enraizadas esas tendencias en la naturaleza y que mueve al proceso humano, así como mueve todo el resto de lo vivo. Em, Eso ha hecho que en mi empeño por observar el aporte que hace esta teoría en la comprensión del funcionamiento humano, me exige y me ha invitado a estar en relación con otras ciencias. Y en mi experiencia personal y profesional me he visto mucho más nutrida de otras ciencias, como la primatología, la sociobiología, el neodarwinismo, que de la lectura de otras ciencias que llamamos como enfoques o escalas psicológicas, que suelen enfatizar y se plantean un mapa teórico desde una premisa completamente distinta, que es que hay cosas particulares que no están presentes en el resto del mundo de lo vivo. ¿Sí? Aquí, cuando uno empieza a visitar las otras ciencias, empieza a sorprenderse en el sentido de que tenemos en los últimos años un gran avance eh, yo diría, en el reconocimiento de que la complejidad del proceso de lo vivo y lo que pensábamos que eran cosas muy originales en el ser humano, la verdad es que son poco originales en términos de que están masivamente presentes en todo el proceso de lo vivo
Y no solamente en el mundo animal, que quizás nos sale más fácil ese reconocimiento, nos conmovemos rápidamente cuando miramos ejemplos en otras especies animales, nos es un poco más difícil cuando nos ponemos a mirar el mundo de la biomasa, es decir, el mundo de lo vegetal, pero tenemos importantes evidencias en las últimas décadas de cómo también el mundo vegetal muestra un diseño eh, que puede rápidamente ser reconocido con tendencias y con fuerzas y con impulsos y con configuraciones que son similares a las fuerzas, tendencias, impulsos y configuraciones que podemos ver en el mundo de lo animal, ¿sí? Además que en la unidad de esta evidencia debiéramos reconocer que el espacio de lo vivo más exitoso en el planeta no son los animales, sino que son las plantas. Las plantas representan casi el 100% de lo vivo en el planeta y probablemente es lo que va a quedar, independientemente de lo que pase con los procesos de extinción en el mundo animal, ¿no? Ya Darwin, en El origen de las especies, y después cuando hace su publicación respecto del origen del hombre, él plantea una frase muy provocadora y pienso que sigue siendo provocadora, ¿no? La idea de pensar de que no soy tan distinto a otras especies es una idea que irrita, ¿no? Probablemente porque tenemos premisas culturales todavía basados en fundamentos creacionistas, ¿no? Em, y lo que hace Darwin es, nos tira un balde de agua fría y nos señala que la verdad es que las diferencias no son tantas, ¿sí? No son tantas, tenemos algunas y necesitamos valorarlas en su justa medida, pero la verdad es que las cosas en común son mucho más importantes para poder comprender cómo funcionamos. Y de hecho señala en alguna de sus publicaciones de que la diferencia mental entre un hombre y otro tipo de animal, de otro animal superior, se refiere a los otros primates, es sin lugar a dudas un asunto de cantidad y no de cualidad. Es decir, tiene que ver con una gradiente y no con un proceso evolutivo que haga que el ser humano muestre cosas completamente distintas a lo que muestran otras especies que están emparentadas en términos filogenéticos. Incluso Mancuso, que es un neurobotánico, plantea que las diferencias entre plantas y animales tampoco son tan cualitativas, sino que son más bien de gradiente, ¿ah? Esto es aún más provocador. Por lo tanto, tenemos todo un desarrollo de las ciencias biológicas que nos están demostrando masivamente nuestra real posición dentro del planeta y cuáles son las principales consideraciones que deberíamos tener presente cuando tratamos de explicarnos cómo es que funcionamos en los espacios relacionales, ¿sí? Así que para mí el principal fundamento o particularidad de la teoría de Bowen, que la hace distinta respecto de otros mapas comprensivos del funcionamiento humano, es que separa la premisa de que estamos en continuidad y en similitud con gran parte de los diseños relacionales, sobre todo de las especies que están cerca de nosotros, ¿sí? Y necesitamos mirar objetivamente, basándonos en los hechos, de cómo gran parte de estas facilitaciones en nuestro funcionamiento están también presentes como facilitaciones en el funcionamiento de los árboles evolutivos que están cercanos a nosotros. Aquí me permití poner un gráfico que suelen usar todos los sistémicos, ¿ah? Cualquier sistémico que se diga a sí mismo soy sistémico familiar va a conocer este gráfico. Este es un gráfico muy antiguo del grupo de Palo Alto, Don Jackson, año 78, donde trata de graficar cómo el proceso humano es un proceso evidentemente relacional y que tiene mucho valor poner atención en lo que sucede entre las personas más que atender solo a lo que sucede dentro de la persona, en una clara respuesta contracultural a lo que eran los modelos psicodinámicos que estaban prevaleciendo hace muchos años en el mundo de la comprensión de la salud mental, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, y aquí quiero instalar la particularidad de la teoría de Bowen, la mayor parte de estas teorías, a propósito de poder distanciarse de las concepciones psicodinámicas, enfatizaron la dimensión aquí y ahora. Es decir, no es necesario mirar la historia, puedo mirar los patrones o pautas que conectan las acciones aquí y mirar cuáles de esas pautas permiten que los problemas se mantengan en el tiempo. Yo modificando esas pautas puedo modificar, por lo tanto, ese problema que se instaló, ¿sí?
Pero también tempranamente los pioneros de la terapia familiar, como es el grupo, por ejemplo, de Bowen, pero también hay otros grupos en otras partes de Norteamérica y también en Europa, sobre todo en Italia, siguieron manteniendo un énfasis en lo que tiene que ver con la dimensión histórica, es decir, cómo necesitamos mirar históricamente cómo se han dado los procesos en el tiempo para poder comprender cómo aquí y ahora pasa algo en particular. Así que este 3D, yo le llamo 3D a esta dimensión, ha estado presente desde los inicios del movimiento relacional sistémico y el enfoque de Bowen lo toma de una manera fundamental, crucial, como eje, como pilar. ¿Sí? La invitación a mirar el proceso histórico nos obliga a detenernos a pensar en qué escala, porque históricamente yo puedo mirar la historia de una persona, de hecho el mundo psicodinámico lo hace, y se explica el aquí y ahora a partir de lo que pasó allá en entonces, en la ontogenia de ese sujeto, es decir, lo que pasó en la infancia me ayuda a explicarme lo que pasó ahora. Pero teoría de Bowen no hace solamente ese ejercicio, hace el ejercicio de mirar históricamente en otras escalas. ¿Ah? Y la principal escala para lo cual para mí es fundamental es la escala evolutiva. Es decir, no miremos solamente la ontogenia, miremos la filogenia, es decir, cómo el proceso histórico del devenir natural me ayuda a comprender cómo funciona esta especie en particular llamada primate humano o Homo sapiens sapiens, que es un camino homínido que tiene particularidades y que está completamente en conexión con el camino de otros primates, ¿sí? Cuando uno mira esta escala rápidamente, entiende que no la puede comprender sin algunos principios que son aquellos que están presentes en la teoría evolutiva de Darwin y que luego han sido complementadas con otras distinciones de los neodarwinistas, pero como sea, nos permite reconocer las tendencias naturales que van dándole forma a los organismos en directa conexión con sus contextos. Es decir, el contexto, los cambios contextuales, son los que me van ayudando a entender cómo se van configurando los diseños de esos organismos que se adaptan a esos cambios contextuales. Esto es una frase maravillosa que nos ayuda a entender el mundo homínido, es decir, cuando desaparecen los árboles, desaparecen los monos. Otra manera de decirlo es cambios climáticos. En conexión el proceso evolutivo de cualquier especie o grupo con el contexto. Sí, aquí tengo una grabación que está metida. Aquí, perdón. Aquí tengo algo que se metió que no debiera estar. Lo voy a sacar inmediatamente. Ahí sí. Y entonces lo que vemos es que cambia el contexto. Aquí están los cambios climáticos en los últimos miles de años y vemos que el ser humano, el homínido, inicia su camino a propósito de cambios contextuales. Hubo una modificación climática que hizo que hubiera menos árboles, aparecen las sábanas y por lo tanto el proceso adaptativo obliga a que se seleccionen aquellos organismos, por ejemplo, que se vuelvan más bípedos que arbóreos. Así que tenemos la escala evolutiva y pienso que esto hace una gran diferencia en cualquier otra teoría relacional, ¿sí? Más correcto sería este, ¿no? Otra vez se me coló un audio, fíjense. ¿Sí? Pero también tenemos la escala multigeneracional. Es decir, la teoría de Bowen nos invita a pensar no solamente en términos filogenéticos y evolutivos y mirar a los ojos cómo nuestro diseño primate y las facilitaciones que están instaladas, automáticas, que nos hacen estar en relación de ciertas maneras, sino que también la escala multigeneracional, es decir, el valor del contexto histórico relacional para la comprensión del diseño emocional de las familias, ¿no? Y aquí el principal mapeo que podemos hacer es el mapeo de un diagrama familiar donde podemos mirar que la familia funciona como una unidad emocional histórica. Es decir, tal como decía el doctor Frost, si yo logro visualizar cómo se ha ido también dentro de mi familia diseñando ciertas facilitaciones relacionales, puedo comprender cómo es que me estoy moviendo de cierta manera y quizás abrir la posibilidad de decidir cómo me quisiera mover de aquí en adelante. ¿Sí? Por lo tanto, la teoría de Murray-Bowen, la teoría de sistemas naturales de Murray-Bowen, se ancla en una premisa naturalista y nos obliga, además, a generar conocimiento a partir de una metodología que es la observación naturalista, no la interpretación, que está tan utilizada en otros marcos de comprensión del funcionamiento humano, ¿no? La interpretación. Acá la invitación es a la observación,
¿no? Y dejar en pausa la interpretación, mirar el contexto y esa observación naturalista, al menos, nos hace tres provocaciones. La primera, atienda más a lo que las personas hacen y menos a lo que las personas dicen. Lo que dicen también se puede transformar en un hecho, ¿sí? Pero es muy valioso que vea si puede dejar en pausa, poner en mute, ¿ah? Lo que la persona dice, que yo misma ponga en mute las explicaciones que me doy y más bien ponga observación en lo que hago, a quién me acerco, de quién me distancio, cómo se mueven las relaciones en términos de ciclos de cercanía y distancia y qué pistas me da eso respecto de mi posición funcional dentro de ese sistema. Una segunda invitación es, no nos quedemos solamente en ese hecho en particular, pasó un accidente, sino que miremos las reacciones a esos hechos. Es decir, los desafíos de los sistemas relacionales, como del que nosotros generamos por ser primates, es adaptarnos a los cambios ambientales, ¿no? Y cuando hay cambios ambientales, hechos nodales, situaciones inesperadas o esperadas, ¿sí? Lo principal que tenemos que enfrentar no es el hecho, lo que pasó, es la reacción a los hechos, es decir, cómo mi sistema cambió a propósito de ese hecho. Alguien muere y todo mi sistema cambió, hubo que reconfigurar las relaciones y muchas veces es eso lo más complejo de poder entender y de poder resolver o enfrentar. Y una tercera invitación es que no es posible afinar una observación naturalista ensayándolo en otros. Un verdadero ensayo es cuando lo puedo hacer en mí mismo o en mí misma. En la medida de que puedo aplicar esa observación naturalista a mi propio sistema natural emocional, que es mi familia histórica y actual, en ese momento puedo tener pistas respecto de qué es lo que está activado automáticamente en mí. El doctor Frost hablaba del tema de las separaciones y cómo eso estaba facilitado en su proceso emocional multigeneracional. Y en ese momento él pudo hacer alguna distinción y decir, quiero ver si puedo ensayar algo distinto. Así que la tercera invitación es, si quiero mirar con este prisma a otros, lo primero que tengo que hacer es ver si lo puedo ensayar en mí mismo. Aquí aparece bibliografía y obviamente que esta presentación va a estar al alcance de cada uno de ustedes, ¿sí? Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces ahora, ¿sí? A continuación, abrimos la participación de nuestros panelistas. Cada una de ellas tiene 15 minutos para compartir las respuestas a las siguientes preguntas. Pusimos en alto aprieto las panelistas porque las preguntas no estaban nada fáciles. La primera pregunta es, ¿qué es lo que caracteriza la teoría de Bowen y la terapia basada en ella, a juicio de la colega que va a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que hace única esta aproximación para la comprensión del trabajo con familias? La segunda pregunta es ver si podemos dilucidar qué la enamoró de la teoría, ¿no? ¿Qué ha encontrado la teoría de Bowen que sea tan atrayente como para mantenerse centrada en ella gran parte de su vida profesional y personal? ¿Qué fue lo atractivo? ¿Qué sigue siendo atractivo? ¿Qué pasa que no se aburre, ¿no? De la teoría? Y la tercera pregunta es, ¿cómo aplica la teoría en su ámbito profesional? Quiero invitar primero a Daniela Mariana Kupfer. Daniela es terapeuta familiar chileno-argentina y psicodramatista. Es asesora relacional y familiar de la Corporación Opción y hace muchos años además es docente de terapia familiar de la Universidad UNIAC acá en Chile. Desde el año 2018 también es docente del programa del Diplomado en Terapia Multigeneracional de la Universidad Mayor, también acá en nuestro país, y es miembro del grupo de estudio en español del Instituto Iberoamericano del Bowen Center. ¿Sí? Daniela tiene 15 minutos para ver si nos ayuda con estas preguntas desde su propia experiencia. Muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde sea. Ahí voy a compartir. Se ve, ¿cierto? Pero no de este modo. Bueno, efectivamente, estoy contenta. Yo siempre estoy contenta de poder conversar
sobre el trabajo, sobre la manera de intentar poner en conexión con el quehacer las ideas, que es a veces tan importante, ¿no? Porque las ideas pueden ser muy atractivas, pero si no las podemos poner en algún lugar a funcionar, se quedan en el marco de las ideas. Y yo creo que eso podría ser el resumen, ya me puedo despedir. Pero voy a tratar de hablar un poco más. Voy a tratar de hablar un poco más. Me pasó que di muchas vueltas para armar esta presentación porque tenía ganas de hablar de tantas cosas. De hecho, hice una presentación y después la corté y la dejé a la mitad porque dije, no puedo hablar de tantas cosas. Así que voy a tratar de abordar las 3 preguntas, tratando de hacer foco en algunos de los asuntos. Tal vez van a ser muchos todavía, pero a ver si logro hacer algún zoom de algunas ideas. Pensé como en 2 grupos de características que por lo menos a mí me resultan globales de la teoría y muy importantes. Quizás el primer grupo es un grupo más de ideas o de las premisas de la teoría, que tiene un poco, está bastante en conexión con lo que presentaste, Alicia, y es que es una teoría evolutiva del funcionamiento humano. Creo que, ¿qué lo caracteriza? Bueno, es que es una teoría. Primera cosa, no es un enfoque terapéutico, no es un set de herramientas, no tiene recetas de trabajo, es una teoría, es un marco comprensivo. Y yo creo que en el mundo en el mundo sistémico, y me atrevería a decir que en gran parte del mundo de la psicología o de la psicoterapia, hay pocas teorías. Hay muchos enfoques, ¿sí? Hagamos esto otro, paso 1, paso 2, maleta esta, usemos estos test, qué sé yo, pero hay pocas teorías explicativas. Yo creo que ese es uno de los puntos que para mí la caracteriza la teoría, ser una teoría, ¿no? Y es una teoría del funcionamiento humano en general. No es una teoría de la depresión, de la ansiedad, no, es una teoría del funcionamiento humano, cómo funciona el primate humano. Y además es una teoría evolutiva, o sea, es una teoría que dentro del mundo de la psicología, no sé si decir de la psicología, pero del mundo de las teorías que tratan de abordar el quehacer de los terapeutas, es una teoría bien distinta porque no tiene la base creacionista que tienen, yo diría todas ponen el foco en aquello que nos hace sobrenaturales, no naturales. Sí, aquello que el alma y de hecho con cierto mito sobre qué son las emociones, ¿no? Hay un mito de que las emociones son algo muy, muy profundo y que habría que expresarlo de cierta manera. Y yo creo que una de las cosas que aporta la teoría Bowen es decir que, bueno, que el funcionamiento emocional es observable en el comportamiento, no en la expresión de palabras. Así que ese es uno de los puntos en este primer grupo. En conexión con eso es que es una teoría basada en la observación naturalista. La manera, Michael Kerr lo releva mucho, la manera en que nace la teoría de Bowen es observando familias en su funcionamiento, yo no podría decir natural, pero casi, lo más parecido a lo natural, es decir, una familia conviviendo, haciendo su vida normal, en un contexto de observación a propósito de tener uno de sus miembros con cierto funcionamiento esquizofrénico. Entonces ahí es súper distinto porque no hizo preguntas, no observó, no hizo diagnóstico, observó el funcionamiento de las familias. Y entonces eso nos deja como teoría una herencia, que es poner el foco en la observación. Y no en cualquier observación, en una observación naturalista, es decir, una observación simple. ¿Qué es lo que veo? Este se movió para acá, este se mueve simple, observación simple, no necesita grandes categorías para poder hacer esa observación. El tercer punto es que mantiene coherencia con el pensamiento sistémico. Eso a mí me encanta, tener una teoría evolutiva del funcionamiento humano que sea coherente con el pensamiento sistémico.
Y lo digo porque a propósito de estar hace muchos años vinculada al mundo de lo sistémico, sobre todo en la enseñanza de pregrado, me encuentro con gran parte de los enfoques sistémicos que no mantienen coherencia con el pensamiento sistémico. Es una paradoja, pero no lo mantiene, ¿sí? En el sentido de se pone rápidamente foco en el individuo, se piensa la familia como la causa del problema, y entonces se pierde la mirada circular. Entonces se pierden las premisas sistémicas que dan origen a poder trabajar desde un enfoque relacional y trabajar con familias, que tiene que ver con cómo se ajustan recíprocamente las posiciones. Entonces, cómo mi funcionar está tan ajustado a la manera en que funcionan mis otros significativos, y nos vamos moviendo en eso como de una manera tan coordinada, ¿sí? De hecho, a mí siempre me gusta provocar a mis estudiantes, hay algunos aquí conectados, cuando dicen, no, porque hay un gran desequilibrio, y yo siempre les digo, yo veo un gran equilibrio. Que cada uno hace su parte y la sigue haciendo, y eso implica que cada quien siga haciendo su parte. Y hacer su parte a veces tiene manifestaciones sintomáticas, pero ese es otro asunto, ¿sí? Quiero decir, para mí, la teoría de Bowen mantiene esa coherencia con el pensamiento sistémico, que creo que hoy en día pocos enfoques que no son teorías lo mantienen. Y el cuarto punto, que tiene que ver un poco con la teoría evolutiva, por supuesto, es que plantea continuos de funcionamiento y procesos graduales. O sea, no plantea categorías, no plantea cómo es la familia, una época que se les llamaba así, ¿no? La familia esquizofrénica, la familia anoréxica, de hecho hay libros escritos así, ¿no? No lo plantea así, plantea que hay un continuo de funcionamiento en el cual estamos todos. Por eso es que me gusta cuando Randy Frost habla de una explicación para todo el funcionamiento humano, sin distinción, para todas las familias y para todas las personas, que estamos en un continuo, no con diferencias cuantitativas, y que estamos permanentemente transitando procesos que son graduales. Entonces hablamos de niveles, no podemos hablar de estados, y eso implica una teoría que nos piensa siempre en movimiento, siempre en continuo movimiento adaptativo. Y creo que ese es otro de las cosas que la caracteriza. El segundo grupo, que es un grupo ya más entrando a la teoría en sí, como un poquito más concreto, es que releva a la familia como unidad emocional. Esto para mí es significativo porque no es cuando dice unidad emocional, está hablando justamente de nuestro ajuste biológico, de nuestra coexistencia o de nuestra coherencia de funcionar, que es biológica. Lo que me hace a mí parte de la vida de mi hija es nuestra conexión neuroendocrina. No es que yo que tenga mi apellido, yo no tengo el apellido de mi madre, pero tengo una conexión neuroendocrina con ella. Y no vivimos tan cerca, bueno, ahora vivimos más cerca que antes, pero quiero decir, no tiene que ver, a propósito del aquí y el ahora y todo eso, con cómo yo me pienso las cosas o cómo yo me las defino desde la cultura. Esto para mí ha sido, no podría decir provocador, y me ha tenido en algunas discusiones cuando yo digo, pero si la familia es un fenómeno biológico, no es cultural. No, ¿cómo? Es la unidad básica de la cultura. Lo que explica y nos explica la teoría de Bowen es que la familia es una unidad emocional porque se configura en relación a la sobrevivencia y nos conectamos con el otro a propósito de sobrevivir. Y eso es una distinción para mí, en términos de qué hace única esta teoría. ¿Y por qué? ¿Por qué me parece una distinción importante? Ya yendo a lo más concreto de la terapia, que si yo me distancio de mi familia de origen, el proceso no cambia demasiado. Y entonces me mantengo en esa unidad emocional, aunque me vaya a miles de kilómetros. Y es bien impresionante eso para mí, y es bien impresionante en mí,
en mi historia personal, entenderlo, haberlo entendido, estar entendiéndolo en el contexto actual, versus tener la idea de que si yo no veo a alguien con el que crecí, o con el que no crecí, pero que quise haber crecido, eso ya está, ¿no? Ya no, ya. Si yo me he esforzado en cambiar los patrones, escucho eso. Así escucho yo a las personas con las que converso y empezamos a mirar cómo ese esfuerzo de cambiar patrones es la tremenda autopista que tiene de conexión con la unidad emocional de que cree que no está en conexión. Entonces, esta idea para mí me parece clave y muy importante en el trabajo con personas y con familias. Y en ese sentido, distingue la ansiedad como motor de funcionamiento. Eso también lo hace distintivo. Si yo digo ansiedad, cada uno enseguida está pensando en ansiedad generalizada, trastorno por ansiedad, hay que tomar el ansiolítico, donde metemos el clonazepam, pero no es de lo que habla Bowen cuando habla de ansiedad. De lo que habla Bowen cuando habla de ansiedad es que entender la ansiedad como el motor que nos permite adaptarnos al contexto, en el contexto ecológico en el que estamos. Por lo tanto, es un motor de funcionamiento y que empieza a tal vez tener una valencia que más desadaptativa cuando esa ansiedad se vuelve como muy gigante a propósito de lo que queda anclado en el funcionamiento desadaptativo cuando hay altos montos de estrés. Y lo otro que va a aparecer aquí es como esa ansiedad, está en el cuadradito de al lado, va a implicar un funcionamiento adaptativo que va a través de las generaciones. Por lo tanto, aquello que desplegó cierta sobrereacción en algún momento queda instalado en la historia de una familia y luego va a empezar, como más allá del contenido, va a empezar a estar, digamos, muy presente en el campo emocional de las familias en generaciones futuras. Y eso para mí también es muy importante porque en todo trabajo terapéutico el foco para mí siempre va a ser de la persona con la que converso hacia la generación de arriba, nunca hacia la generación de abajo. Lo que ocurre hacia la generación de abajo es una expresión del proceso con la generación de arriba. Y entonces siempre para mí va a ser indispensable entender esa posición funcional y cuáles caminos tenemos para hacer pequeñas modificaciones que permitirían llegar un poquitito más lejos en la crianza. El cuarto punto entonces es que propone como hilo conductor, y eso también me gusta mucho porque me permite mantener un foco en la conversación con las personas y la familia, mantiene como hilo conductor del proceso humano la diferenciación del ser. Me encantaría hablar de eso, pero si hablo de eso es otra, vamos a esperarlo para la sexta entonces porque es otra conferencia. Acá puse algunas fotitos porque creo que una de las cosas, de los regalos de la teoría de Bowen en el trabajo terapéutico es el diagrama familiar. El diagrama familiar, como alguien le dice como técnica, yo no sé cómo llamarlo ya, porque no me parece una técnica, me parece sí, una manera de trabajar, pero en el fondo es un tremendo aporte para transitar, para trabajar y para compartir con la familia, es lo que estoy pensando. Bueno, no me quiero extender mucho más, así que ¿qué ha mantenido mi atención? Quise poner 4 focos, desde lo más general. Le había puesto ámbito político porque tenía miedo que se malentienda, así que le puse en el ámbito social. ¿Qué me tiene enamorada de la teoría? Estos 4 puntos. El acceso, es decir, la simplicidad de su lenguaje me permite tener una relación honesta y directa con quienes buscan ayuda. Encuentro que es una teoría económica en el sentido de que las familias y personas que consultan toman a cargo sus procesos. Ese es el foco, que los tomen a cargo. Y por lo tanto evita encuentros que sean demasiado frecuentes y relaciones de dependencia conmigo, con lo cual rápidamente yo le puedo ofrecer a la familia, miren, no se preocupe que de pronto nos vamos a ver mucho menos y de pronto ya ni nos vamos a ver. Y entonces implica que, sobre todo acá en Chile, que la salud está cara y la salud emocional ni siquiera está dentro de las prioridades, es una posibilidad importante. Inclusión y despatologización, que describe patrones universales, por lo tanto, todas las comunidades estamos incluidas en la teoría de Bowen.
Hoy en día está de moda lo trans, no sé si de moda, pero es un tema importante, lo podemos abordar desde la teoría de Bowen. Las necesidades especiales las podemos abordar desde la teoría de Bowen. Las minorías las podemos, por lo tanto, es una teoría absolutamente inclusiva y que, como no tiene foco en las etiquetas, porque las diferencias son cuantitativas, me permite tener una mirada que no patologiza. Entonces yo no tengo problema con la gente que le dicen que o le pusieron tal o cual etiqueta, yo puedo trabajar sin problema y sin preocuparme por eso. Finalmente, la defragmentación. El foco está en la observación, en el contexto de la unidad emocional y eso amplifica el impacto. Por lo tanto, yo no tengo que trabajar por pedacitos. Puedo trabajar entendiendo la unidad emocional en toda su magnitud. Y entonces me permite una verdadera, digo verdadera porque hay muchas cosas que se nombran así, pero no funcionan así, una verdadera aproximación biopsicosocial, contextual y ecológica. En el ámbito profesional, estos 4 puntos. El vínculo terapéutico, porque lo siento basado en el respeto y en los recursos del sistema, y eso me cae muy simpático, como que no, todos me caen relativamente bien y me caen tan mal como me puede caer, qué sé yo, algún primo, así que súper bien. Me permite ser responsable del proceso, lo cual implica serme responsable de mí misma, pero sin la ilusión de responsabilizarme por quienes consumen. Esto para mí es maravilloso. Yo no soy responsable de lo que le pasa. Sí soy responsable de mis movimientos, de lo que yo hago en mi función. Lo nombré, pero lo quise volver a poner por la relevancia, el diagrama familiar, que me resulta facilitador como hilo conductor del proceso centrado en la diferenciación, y que el énfasis en la observación me permite un acercamiento genuino y curioso, sin presiones por descubrir verdades ocultas, y sin preocupación de si alguien me miente, me dice la verdad, se me resiste, y todo eso que suele ocurrir en algunas conversaciones con profesionales cuando me toca. En el ámbito personal, rápidamente, exige autoobservación, siempre con preciosas invitaciones para avanzar en mi propio proceso. Hace una oferta al reconocimiento de mis reacciones automáticas con gran oportunidad para ensayar experiencias novedosas. Mejora mi perspectiva para la relación me da una mejor perspectiva para la relación con colegas y el trabajo en red. Y me permite mayor libertad para trabajar al no ser culpable ni víctima de mis interacciones. Así que yo tendría que agradecerle a cada una de las personas con las que converso porque crezco con cada uno de ellos. ¿Cómo la aplico? Y acá le pedí, algunas de ellas están conectadas, una breve, no sé si tengo tiempo, pero me gustaría poder mostrarlo. Un pequeño, quise decir, yo ya hablo mucho, así que estas son 3 personas con las que conozco, a las que les pedí ayuda para esta presentación. Una es alumna, está aquí presente, yo creo. La otra es una persona con la que trabajé en un proceso de asesoría y entrenamiento. Y la tercera es una persona que vino a la consulta durante algún tiempo, en la época del COVID, así que no vino online. Y la cuarta, no hablar, porque no la dejo hablar todavía, porque si no hablaría todo el tiempo, pero tiene que ver significativamente con las aplicaciones. Así que las dejo con estos audios. A ver si cómo tendría que. A ver. ¿Se escucha? Cuando compartas no sé si pinchaste, Dani, el cuadrito que dice Creo que compartir no. audio, cuando uno comparte. Voy a tener Eso, que con eso se sacarlo. puede resolver. Sí. Uh, perdí.
Vamos a ver si ahora sí. Cómo la teoría de Bowen ha impactado ¿No? en mi aprendizaje. Conocí esta teoría en la clase de Se escucha pero bajito, diría yo, al menos a mí se me escucha bajito, pero se escucha. A lo mejor tengo que subir mi audio. Vamos ahí. Bowen ve a la familia. ¿Ahí sí? Hola, mi nombre es Andrea, soy estudiante de cuarto año de psicología y quería contarles cómo la teoría de Bowen ha impactado en mi aprendizaje. Conocí esta teoría en la clase de sistémica y entendí que Bowen ve a la familia como una unidad emocional que impacta en nuestros pensamientos y acciones, es decir, cada miembro de la familia se influye mutuamente. Al entender esto, también comprendí cómo las relaciones familiares afectan la vida de las personas, lo que sin duda ha sido una mirada transformadora para mi futuro como psicóloga. Hola, mi nombre es María Alejandra Urra, de profesión trabajadora social, y durante el año 2019 me encontré trabajando en el programa PRM CEPIC Santiago. También en ese periodo fui parte del entrenamiento en intervención sistémica que fue liderado por Daniela Kupfer. Haber participado en este entrenamiento me entregó muchos conocimientos tanto teóricos como prácticos que me ayudaron a observar, mirar, comprender e intervenir con las familias desde un enfoque sistémico. También tuvo repercusión a nivel personal, ya que el entrenamiento me llevó a mirar mi propia historia, mis propias vulneraciones de derechos y cómo también estas repercutían en mi intervención. Así que tanto a nivel personal y laboral, haber sido partícipe del entrenamiento en sistémica fue un proceso muy enriquecedor y estoy sumamente agradecida. Hola, mi nombre es Natalie Peña y hoy les quiero comentar acerca de mi experiencia en el proceso terapéutico que viví junto a mi psicóloga Daniela. Desde que empecé la terapia, el énfasis siempre estuvo puesto en revisar mis vínculos familiares y cómo estos habían incidido en el desarrollo de mi vida. Este análisis a mí me permitió entender cuál era mi rol dentro de mi familia y también me permitió establecer límites mucho más claros, sobre todo con mis padres. También me permitió tener más herramientas para poder desarrollar una comunicación mucho más efectiva con ellos. Y en general, agradezco enormemente haber tenido la oportunidad de vivir este proceso terapéutico porque pude relacionarme de manera mucho más clara y mucho más positiva, no solo con mis padres, sino que también con mis hermanas, y pude convertirme en una mejor mamá y también pude desarrollarme de mejor manera en términos personales. Gracias. Y con esto doy por finalizada la presentación. Muchas gracias. Y gracias a las chicas que me ayudaron. Muchas gracias, Daniela. Bien, vamos a escuchar entonces a nuestra segunda panelista. Ella es Mariana Martínez. Mariana es doctora en psicología clínica, nacida en México con especialidad en familias y niños. Inició su afiliación en el Bowen Center el año 2009. No vamos a contar cuántos años, pero son bastantes. Su trabajo en el centro de Bowen se ha centrado en el Instituto Iberoamericano, que es el que está gestionando esta quinta conferencia. La doctora Martínez tiene más de 25 años de experiencia clínica en México y Estados Unidos y su libro publicado en el 2015 junto a Martínez Rodríguez, La teoría familiar sistémica de Bowen, avance y aplicación terapéutica, es una muy importante contribución para la diseminación de la teoría en el público hispanoparlante. Mariana, por favor. Gracias, Alicia. Hola a todos, encantada de estar en esta conversación esta noche y bueno, yo estoy ya enriquecida con lo que, con lo que he escuchado. Pero bueno, yo cuando me hizo Alicia estas preguntas voy contestando cada una de las preguntas. No tengo una presentación, así que va a ser una conversación únicamente. La primera, ¿qué caracteriza la teoría de Bowen y la terapia basada en ella? ¿Y qué es lo que hace única a esta aproximación para la comprensión del trabajo con familias? Primero, anotar
que tiene muchas cosas en común con el resto de las teorías y aproximaciones terapéuticas. Y en aproximaciones terapéuticas, por ejemplo, pues tiene en común que hace énfasis en la reflexión, hace énfasis en la escucha atenta, hace énfasis en el establecer una relación de confianza, de apertura con la persona con la que se trabaja. A primera vista, pues parece que es una teoría muy similar a muchas otras, pero es muy diferente y es lo que hemos estado escuchando. Y es muy diferente porque es diferente la forma de pensar del terapeuta. Ahí es donde radica, creo, la gran diferencia, porque esa forma de pensar del terapeuta, que es distinta a otras, se traducen en un actuar y en un intervenir diferente, en un manejo de sí mismo distinto y en qué tipo de preguntas, qué tipo de intervenciones hace. Y voy a mencionar, tengo preparadas 5 elementos que me parecen distintivos de la teoría. Voy a empezar con 3. Si al final de la presentación me da otro para dar los otros 2, los voy a sumar, pero voy a empezar con esos 3. Y voy a empezar con el enfoque multigeneracional. Yo creo que ese es un punto bien relevante porque, claro, como hemos estado escuchando, la teoría considera esas influencias de generaciones anteriores que van más allá de los padres. Todo el mundo sabemos que los papás tienen un impacto en la vida de uno, ¿no? Todo el mundo sabemos, es que mi mamá era esto, es que mi papá era muy enojón y por eso yo soy así. Pero pocas veces vamos a generaciones anteriores, a veces a los abuelos y sobre todo en nuestra cultura, creo que todavía los abuelos se sienten un poco más cercanos, pero de ahí para arriba, o los tíos abuelos ya parece que no tuvieran ninguna influencia. Y la teoría de Bowen lo que nos dice es que hoy lo que somos está programado en función de lo que han pasado en múltiples generaciones, por ejemplo, para generar una situación de psicosis. Supone unas 10 generaciones que han estado en un cierto proceso de deterioro para llegar al deterioro de un nivel psicótico. Entonces, como que amplía el margen de lo multigeneracional. Claramente nos indica la teoría que uno no puede comprender a un individuo si no comprende a la familia y no puede comprender las dificultades que está pasando ese individuo sin conocer y comprender, identificar los patrones de relación que han habido a nivel multigeneracional. Y les voy a dar un ejemplo. Un hijo que presenta problemas escolares. Bueno, descubrir que eso sería como funcionar, y bueno, y es un niño que educativamente o tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué está funcionando por debajo de sus capacidades? Entonces uno ayuda a los padres a empezar a mirar esa historia multigeneracional y descubre que hay otras personas que van a estar pensando que tienen problemas escolares. No, no estamos pensando en el síntoma en particular, estamos pensando en el patrón de relación, que un patrón de relación de sobrefuncionar y bajo funcionar. Entonces los padres empiezan a identificar quiénes han funcionado por debajo de sus capacidades en generaciones anteriores. Se dan cuenta, por ejemplo, que el abuelo tomaba demasiado y tenía un problema de alcoholismo, es una manera de subfuncionar porque no respondía a su rol como padre, ¿no? El tío tal vez sobrefuncionaba perdiendo empleo tras empleo y se dan cuenta que este pobre qué raro, pero le daban un empleo y lo perdía, y le daban otro empleo y lo perdía. Bueno, pues está funcionando menos de lo que podría. Entonces ahí el tío subfuncionaba. Tal vez el padre está subfuncionando a la hora de no ser capaz de poner ciertos límites a su hijo y funcionar como padres, tal vez porque ¿no? Se siente incapaz de controlar el comportamiento del hijo. Y luego el hijo subfunciona en el ámbito escolar. Entonces, a la hora de ver que este patrón, no el síntoma, sino el patrón de su funcionamiento está presente en otras personas, lo que yo les digo cuando trabajo con mis pacientes, digo, tú no inventaste este problema, no es novedad. Entonces vamos a verlo así y vamos a ver qué otras personas en tu historia han tenido un funcionamiento similar, que han hecho, qué les ayudó a mejorar, qué les empeoró y a ver qué ideas te surgen a ti, ¿no? Entonces, definitivamente el enfoque multigeneracional simplemente abre la perspectiva
Y el resultado de esta forma de pensar es que la terapia deje de centrarse en el síntoma específico, sino se centra en observar las fuerzas de estos, la potencia de estas fuerzas emocionales que están actuando en la familia. Y eso además creo que quita mucho el sentido o de culpa o de poner, encontrar quién es el que tiene la culpa y por qué surgió, sino bueno, esta es esta familia y en esta familia es una forma en que así nos hemos tratado de adaptar a la vida y te preguntas pues si hay algo distinto que puedas hacer. Entonces, claro, la terapia se centrará menos en tratar de cambiarle la actitud a ese hijo y más en ver cómo el padre y la madre, que son los adultos en la familia, pueden experimentar con otras posturas relacionales. Porque estamos hablando de esa familia nuclear, el padre está subfuncionando, la madre típicamente estará entonces sobrefuncionando, y si hay algo que puedan hacer para modificar eso, se libera al hijo y el síntoma intentará desaparecer, pero finalmente el objetivo es cambiar las posturas relacionales. Entonces, ese sería un aspecto único, creo, de la teoría de Bowen. Otro es que ya lo mencionó Daniela, y es considerar la diferenciación del self como la clave para que la familia evolucione hacia un mejor funcionamiento, pero un mejor funcionamiento sostenido. Muchas veces en terapia nos damos cuenta que se mejora algo y a los 6 meses regresan por ese mismo problema o un problema similar, ¿no? O uno ya, bueno, pues se mejoró esto y luego se empeoró aquella otra cosa, porque el funcionamiento no es sostenible. En cambio, si el trabajo se centra en la diferenciación del self, en que cada uno de los individuos que están en ese grupo sea más, sea un poco más autónomo en su funcionamiento, eso genera una mejora sostenible. Por ejemplo, lo que nos contó el señor Randy hoy, hace un rato, ¿no? Que el hacer esos cambios en su propia vida, aparentemente, vamos a ver, porque todo en la teoría de Bowen es, bueno, vamos a ver varias generaciones en adelante a ver qué pasa, pero parece que ha sido un funcionamiento, una mejora sostenida, ¿no? Y es una mejora sostenida cuando uno se centra en la diferenciación del self, en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico, en lo social, no se limita a pensar en los síntomas psicológicos o de salud mental, sino que es realmente un funcionamiento integral más, pues más adecuado, ¿no? Y sostenido. Ahora, bueno, ¿cómo pensaríamos en la diferenciación del self? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo trabaja uno la diferenciación del self? Bueno, la diferenciación del self entendida como la capacidad para discernir qué está moviendo mi actuar en este momento. Mi sistema emocional, lo automático, lo que tengo ya programado, o mi proceso intelectual, que es el más reflexivo, que considera opciones, que ve hacia el futuro. Entonces, ¿qué me está gobernando en qué momento? O cómo estoy integrando esas dos cosas y la capacidad de elegir, ¿no? De elegir, eso sería la diferenciación del ser. Ser capaz de elegir cómo me voy a manejar en esta situación de relación. Por ejemplo, frente a una enfermedad física, y esta ejemplo lo tomo de una presentación que hizo otra profesora hace unos días, que hablaba sobre una experiencia que tuvo de haber tenido una operación muy, muy severa, ¿no? Pero frente a esta enfermedad física, como que lo primero que te surge es un gran miedo. Ella decía, es que estaba aterrada, ¿no? Tenía terror de esto que me iban a hacer un tratamiento fuertísimo. Entonces, el miedo, ¿qué es lo que hace? Bueno, es una elevación de la ansiedad, hace que yo piense un poco menos claro y que de manera automática le ponga al otro la responsabilidad. Entonces va uno con un médico y quiere que le diga cuál es la solución mágica a esto que estoy teniendo, y uno hace lo que sea y exactamente lo que le digan sin siquiera cuestionarlo, pensarlo, reflexionarlo. Eso sería un impulso emocional. Sin embargo, ser capaz de regularse implica activar el pensamiento y discernir, a ver, yo soy la responsable de mi mejora.
Yo voy a acudir a estos expertos, por supuesto, pero finalmente el control lo tengo yo soy responsable de este proceso. Tal vez me puedo informar acerca de los, por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene una enfermedad, toma una medicina, efectos secundarios, ¿no? Me voy a informar de los efectos secundarios de esto que estoy tomando. No quiere decir que no lo vaya a tomar o que no confíe en el médico. Simplemente tengo una postura más responsable frente a esto que me está pasando. Esa es una postura más diferenciada. Y el resultado de esta forma de pensar, es decir, que la diferenciación del self es la clave para el verdadero progreso, digamos, resulta en la terapia y en la vida en desenfatizar los sentimientos o de enfatizar los sentimientos y las respuestas emocionales, lo que siento, lo que me enoja, y activar el sistema prefrontal. Ese es como la manera de operacionalizar el proceso hacia la diferenciación del self. Y a la hora de activarlo, uno integra también la parte emocional. Todos sabemos que sin la información que viene de aspectos más automáticos es muy difícil tomar decisiones, pero ¿quién está siendo la guía de las decisiones? Idealmente, pues es un proceso de reflexión poco más sofisticado y menos automático para la resolución de problemas, para ponderar y ver escenarios a largo plazo. Entonces, el centrarse en la diferenciación del self es estar constantemente activando mi capacidad de pensar, de reflexionar, que regula la emocionalidad. ¿Y qué tipo de preguntas me ayudan a hacer eso? Por ejemplo, en el caso de esta hipotética persona enferma que está tratando de tomar responsabilidad, pero siente mucho miedo, yo le puedo preguntar, ¿qué de esta situación te está preocupando más? ¿Qué te da más miedo de esta situación? ¿Cuál es tu responsabilidad sobre lo que está pasando? ¿Cuál es la responsabilidad del médico o de otros actores que están enfrente? Vamos a entender a qué le toca a cada quien. ¿Quién ha tenido más miedo en este momento, no? Tu esposo, tus hijos, tu madre, ¿quién añade a tu temor y a tu sensación de que algo terrible te puede pasar, ¿no? ¿Quién siente tanto miedo como tú, digamos? Y, por ejemplo, ¿en qué condiciones se intensifica tu miedo y en qué condiciones se tranquiliza? Entonces empieza uno a identificar qué contextos son más susceptibles al incremento de ansiedad y cuáles menos, qué te tranquiliza, en qué condiciones puedes pensar con mayor claridad. Por ejemplo, no, pues es que si estoy en el mismo cuarto con todos mis hermanos, la verdad que no puedo ni pensar. Sin embargo, cuando estoy en la oficina del médico solamente con mi esposo, en ese momento tengo más capacidad de hacer preguntas y de escuchar lo que me dicen. Entonces, bueno, identificar cómo está manejándose uno en esa interacción entre lo emocional y la capacidad de reflexión es el proceso del trabajo de diferenciación del self. Por supuesto, eso termina en ser una persona más autónoma, ¿no? Esa es también otra manera de pensar en la diferenciación del self. Entonces, bueno, esa sería una segunda diferencia. Dije el proceso multigeneracional y considerar la diferenciación del self como el centro del proceso. Y la tercera característica que me parece que es única en la teoría de Bowen es considerar la ansiedad como una variable siempre presente y siempre en fluctuación, siempre cambiando. Y impactando el funcionamiento del individuo y de la familia. Esa idea de la ansiedad como variable es hermosísima en el sentido de que te da a entender, claro, esto es lo que está pasando, porque la ansiedad siempre está presente y siempre está circulando a través de los triángulos interconectados. Entonces, si uno es capaz de como seguirle la pista a la ansiedad, empieza uno a identificar los triángulos y te das cuenta cuáles triángulos son conducentes a como regularizarse y tranquilizarse, cuáles triángulos son más conducentes a incrementar o multiplicar la ansiedad. Y les voy a dar un ejemplo, un padre deprimido en el contexto de una familia que enfrenta una serie de estresores simultáneamente. Por ejemplo, un cambio de país que implica un cambio de empleo, que implica que la madre haya perdido su profesión porque se cambió de país,
tal vez menos ingreso por esa misma situación, aunado a tal vez a la muerte de un pariente cercano. Todo eso está pasando en esta familia al mismo tiempo. Entonces, ayudar a la familia a identificar cuáles son los estresores y qué está contribuyendo a que la tensión en la familia sea mayor, eso da un poco de distancia para empezar. Pero a veces uno piensa en la ansiedad y dice, bueno, pero ¿cómo está impactando? Y una manera de pensar en cómo impacta la ansiedad en el funcionamiento es que se modifican, o perdón, cómo impactan los estresores en el funcionamiento, es que se modifican las relaciones. Por ejemplo, este padre, ¿ok? De pronto perdió a este familiar en quien se sustentaba y además se fue fuera del país y entonces ya no tiene esa red que lo sustentaba y se está apoyando de manera mucho más fuerte en la esposa. La esposa también dejó a su familia detrás y ahora se está apoyando mucho más fuerte en el esposo, tal vez en los hijos. Entonces, si empiezan a ver como que todas las relaciones cambiaron de quién se apoya en quién ayuda a quién es responsable de quién. Entonces, todo eso genera una ansiedad en el sistema y cuando las capacidades de adaptar se supera, pues es cuando surgen los síntomas. Entonces, pensar en esa depresión del padre no como un problema que tiene él porque su mamá lo abandonó cuando era chico, bueno, eso es pensar en cuáles situaciones en el presente, informadas por el proceso multigeneracional, por supuesto, pero están impactando, están acelerando esos procesos y terminan tal vez en una depresión. El resultado de esta forma de pensar sería centrarse en reconocer cómo las demandas en el sistema se han modificado y conectar estos cambios de las relaciones con lo que está experimentando la persona con el síntoma y cada uno de los miembros de la familia. Ahora, si pensamos en la ansiedad, también esta forma de pensar nos invita a identificar al terapeuta como un agente dentro de digamos que de esta historia, ¿no? De este sistema, y la posición del terapeuta dentro de los triángulos. Idealmente, el terapeuta pues se coloca en conexión con la familia, pero fuera de su sistema emocional, fuera de la emocionalidad de la familia. Es decir, comprende a la familia, se acerca y ofrece, digamos, un contacto, pero no se vuelve ni responsable de la familia, ni se siente tan desesperado, ni tan triste, ni tan terriblemente desamparado como se siente la familia. Y eso es un triángulo que realmente aporta y ayuda a la familia a disipar un poco la ansiedad. Entonces, el primer paso en la terapia es ayudar a la familia a que su ansiedad se disminuya para que entonces puedan pensar mejor. Ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Y el terapeuta, la postura del terapeuta, la forma en que se maneja a sí mismo, es crucial para ayudar. Acabo de trabajar con son dos hermanas que se estaban quejando, las dos de las otras dos hermanas, y es que las otras dos se quieren quedar con la casa de la mamá, y yo que me encargué de mi mamá cuando se estaba ya muriendo, y yo hice todo el trabajo y toda esa historia. Bueno, pues yo, y sabiendo que el tema de la ansiedad es crucial, entonces me traté de colocar en una posición donde podía yo escuchar, comprender, pero no ponerme del lado de estas dos hermanas ni del lado de las otras dos hermanas, y decir, bueno, ellas tienen una parte de razón en esta parte y cómo tú lo verías de esta otra parte, haciendo algunas preguntas, y ya dije, bueno, pues terminó esa sesión y no se avanzó mucho. Y a las cuantas semanas les escribo cómo andan, qué ha pasado. Bueno, pues decidimos hacer una serie de cambios y parece que las cosas están funcionando mejor. Yo dije, wow, lo que implica el ser una tercera persona, nada más la presencia y ciertas preguntas y esa posición neutral, ver cómo circula la ansiedad en esa familia, les fue útil. Vamos a ver qué pasa después, pero me llamó la atención que con una sola conversación, pero con esto en mi cabeza, resulté bastante útil para este grupo. Entonces, pues estas tres cosas, el proceso multigeneracional, la centralidad de la diferenciación del self
y la centralidad de comprender la ansiedad como una variable constante. Son las tres cosas que me parecen únicas de la teoría de Bowen. Entonces, Alicia, me voy a tu segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice que qué he encontrado en la teoría de Bowen que sea tan atrayente como para centrar parte de mi vida profesional en ella y que ha mantenido mi atención durante todos estos años. Y lo primero que pienso es que la teoría de Bowen, además de ser bella y creo que es estética, pero es una teoría simple, no simplista, pero es una teoría simple. Y yo creo que las explicaciones simples siempre son mejor que las explicaciones complicadas. Entonces eso me atrae francamente. Pero digo, no es simplista, es realmente profunda. Cada vez que tengo la oportunidad de volver a leer uno de esos capítulos fundamentales de Bowen, de Kerr, de otros pensadores más, digamos que más actuales, cada vez que leo una de esas cosas entiendo algo mejor, entiendo algo más profundo, me viene a la mente una nueva idea. Entonces es como decimos en México, la mata que sigue dando, como quien dice la mata, como la plantita, que sigue dando, ¿no? Siempre hay algo nuevo y eso me atrae muchísimo y me mantiene la atención. Otra cosa es que me parece que es una teoría completa en sí misma. Me encuentro que cuando guío mi trabajo con la teoría o desde que guío mi trabajo con la teoría de Bowen, realmente no necesito complementarla con otras cosas. No quiere decir que algunas de las cosas que hago no se parezcan a otras intervenciones, pero no necesito echar mano de otras formas de pensar para comprender lo que tengo enfrente, tanto de mis clientes, pacientes y de mi vida propia, como que me es suficiente. Si es que porque tengo tal vez una capacidad limitada, no lo sé, pero siento que realmente explica, ¿no? Entonces no necesito aproximarme a otras ideas, más que a comprender más las ciencias, los procesos, como que la neurociencia, por ejemplo, esas cosas sí, pero no tanto a explicaciones, interpretaciones que puedan venir desde otras teorías psicológicas. Yo tuve un gran entrenamiento en psicoanálisis, no psicoanálisis, sino en la aproximación psicoanalítica, vamos a decir, humanista, como que el cognitivo-conductual. Entonces tengo todas esas referencias y ya no me hacen falta, porque con esto es suficiente para que yo pienso que para hacer un trabajo bueno, me parece. Y bueno, lo más importante de todo es que esta forma de pensar se ha convertido en una clave indispensable para comprender mi propia vida, por supuesto. Y yo la encuentro que me es indispensable, como digo, para enfrentar los problemas que vivo en mi vida, para guiar mi propia vida hacia donde la quiero llevar, para el fortalecimiento de mi familia. He visto y tengo miles de ejemplos de cómo a la hora de utilizar la teoría para tomar decisiones y manejarme en mi propia vida, hace la diferencia. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el regalo más grande, porque estoy segura de que sin esta teoría tendría muchos más problemas en mi vida y estoy segura de que las próximas generaciones estarían menos equipadas, ¿no? Les siento que estoy dando una oportunidad mejor a las siguientes generaciones. Vamos a ver qué va a pasar, no sabemos, pero creo que se han mejorado las oportunidades de éxito a raíz de esta forma de pensar que me ofrece la teoría. Y porque me da una forma de pensar sobre temas muy pequeñitos hasta temas bien globales. Por ejemplo, me ayuda a pensar y a planear una visita que voy a hacer a mi madre o una tía. Ayer fui a comer con una tía abuela. ¿Qué quiero de esa visita? ¿Cómo me quiero presentar yo ante esta tía abuela en esa visita? ¿Qué quiero saber de ella y qué quiero que ella sepa de mí? Este tipo de preguntas que son guiadas por la teoría, ¿no? Entonces me ayuda en cosas tan pequeñitas y cotidianas como esa, hasta entender el conflicto palestino-israelita, ¿no? Me da una guía para pensar algunas de las cosas tan complejas como es. Entonces, es lo que me interesa y bueno, por supuesto me mantengo muy interesada en la teoría porque en la medida en que nuevas investigaciones, por ejemplo, a veces de la neurociencia, pero de la biología, la etnología, e incluso de la psicología, dan sustento
a premisas que están en la teoría, que a lo mejor se generaron un poco, digo, sin esa información. Entonces, a lo mejor el lenguaje suena un poco anticuado, pero el concepto es el mismo. Por ejemplo, Harvard acaba de publicar este estudio que es un estudio longitudinal que tienen 85 años dando seguimiento a un grupo de personas para descubrir qué elementos o cuáles son los factores que hacen más felices a las personas y las hacen vivir más, ¿no? Y entonces han dado seguimiento a este grupo, creo que son como casi 800 personas durante 85 años. Ya están con los nietos de estas personas, etcétera. Se llama no me acuerdo cómo se llama ahorita el estudio, pero el libro que acaban de publicar se llama The Good Life, creo, ya, no, eso no me hagan caso. En fin, a lo que voy es que a la hora de ver todas las variables que han influido para que alguien sea más feliz, el que tenga más dinero, el que tenga más estudios, o se dan cuenta que el factor predominante es que quien tiene mejores relaciones es la persona que es más feliz y viven más años. Entonces, yo creo que ese es un descubrimiento, porque ese es un descubrimiento que es compatible con la teoría 100%, porque en la teoría nos están diciendo, bueno, las conexiones, especialmente en la familia, la importancia de comprender los cortes emocionales, bueno, nos van dando ideas de qué hace a las personas más funcionales y menos funcionales, ¿no? Otro ejemplo es el proceso multigeneracional del que hablaba. Cuando Bowen desarrolló esa idea, se sabía poco de genética, en realidad era un conocimiento bastante rudimentario de lo que es la genética, y decía él, es que los patrones de relación y la diferenciación del self se transmiten de manera cuasi genética, no sabía cómo ponerlo, pero decía, es que esto es muy profundo, ¿no? Ahora, con el conocimiento de la transmisión, ¿cómo se llama? De epigenética, perdón, se me fue la palabra. De los conocimientos de epigenética, se comprende que hay características que se pueden pasar no a través de los genes, sino a través de los mecanismos que gobiernan el activar o desactivar los genes. Eso como que apoya esta idea del proceso multigeneracional desde otra perspectiva que en su momento él no tuvo el acceso. A lo que voy es que me llama la atención de la teoría que con cada avance en diferentes ciencias parece que están sustentando lo que dice la teoría, refinándolo, por supuesto, pero que la pista está muy bien puesta. Bueno, pues todas son esas cosas que me llaman la atención de la teoría y me hacen mantenerme aquí y dedicarle mi tiempo al Instituto Iberoamericano. En fin. Y Alicia, rápidamente, la tercera pregunta, ¿cómo aplico la teoría en mi ámbito profesional? Hoy en día yo trabajo con familias que quieren coordinar los esfuerzos para preservar sus patrimonios familiares para las siguientes generaciones y asegurarse de que esos recursos financieros van a estar disponibles para la familia y no son un motivo de pelea. Entonces es mi nuevo nicho de trabajo. Ayudo a estas familias a tener conversaciones sobre sus objetivos, sobre sus valores que sustentan las decisiones financieras, sobre cómo generar un proyecto en común como familia que otorgue un proyecto común, que es el mantener estos recursos, pero también que otorgue espacio para proyectos individuales. Y sigue la teoría de Bowen siendo mi eje de pensamiento. Por ejemplo, inicio siempre con un diagrama familiar, siempre pregunto mucho sobre la historia de la familia, entonces me hago una evaluación del nivel de diferenciación de la familia y eso me va a ayudar a predecir qué tipo de intervenciones van a ser más, se van a favorecer más o menos estas familias con las que trabajo, cómo están de ansiedad en este momento, si están experimentando una ansiedad crónica, si es un momento difícil y es una ansiedad aguda. Entonces la historia me ayuda a evaluar esa diferencia. Entonces todo mi trabajo con estas familias que no tienen nada que ver con psicología, no tienen nada que ver con terapia, está siendo guiada por la teoría de Bowen. Bueno, hasta ahí tenía un ejemplo, pero creo que por ahí me voy a detener para dar tiempo a las preguntas. Gracias por escuchar.
Muchas gracias, Mariana. Creo que cada una de las presentaciones ha hecho énfasis distintos y los ha desplegado de una manera también distinta. Ojalá que cada uno de esos énfasis pueda encajar con las resonancias que cada uno y cada uno trae, facilitadas en sus propias historias, inquietudes y motivaciones de estar hoy día aquí escuchando esta quinta conferencia desde el Instituto Iberoamericano de Baldwin Center. Tenemos algunas preguntas, tenemos poquito tiempo, estamos pasados ya 12 minutos. No me preocupa mucho pasarnos 12 minutos porque sabemos que en el mundo latinoamericano eso es parte habitual de los procesos de calendario. Nunca, nos cuesta mucho partir a la hora y también nos cuesta mucho terminar a la hora. Así que voy a dejar espacio para una pregunta que me parece que es interesante. Si bien se tocaron algunos aspectos en las panelistas respecto de esto, podría ser interesante darle una última reflexión o instalar alguna, alguna idea distinta respecto de esta dimensión, ¿no? Las particularidades respecto de la relación terapéutica. Es decir, cuáles podrían ser algunas distinciones o particularidades de la relación terapéutica diferenciándolas de lo que podrían ser ofertas relacionales o terapéuticas desde otros modelos sistémicos. No sé, Mariana o Daniela, si pudieran dar algunas ideas y con eso podemos contestar a este interesante aspecto, ¿no? Que tiene que ver con el quehacer más bien clínico. Partamos con Daniela. Daniela. Ok. Em, Claro, una particularidad para mí como súper distintiva es quién está a cargo del cambio, ¿no? O quién está, o cuánto yo puedo hacerme cargo de ese cambio, como en el sentido o de qué me hago cargo. Eso para mí es importante, me hago cargo de mí misma. Y eso implica, lo digo así, parece como, bueno, no, es poca cosa. No es poca cosa, porque es hacerme cargo de mis resonancias, de mi proceso, de estar atenta a mi reactividad, a mi invitación o mi tentación de meterme en esas triangulaciones que hablaba Mariana, ¿no? Por supuesto que cuando yo escucho a alguien decir algo, me puede pasar que me hace más sentido lo que dice, qué sé yo, ella o él en la pareja y no tanto el otro, y por supuesto que esas cosas me van a pasar. Y entonces hacerme cargo de mí misma supone entender esa reactividad, entender mi posición, entender mi resonancia y trabajar a través de ello. Yo creo que eso es distintivo, como que no, el foco no está puesto en el otro, está puesto en mí. Y mi movimiento de intento de neutralidad o de neutralidad tal vez ayude a tener un pensamiento o distinguir un poco más la reacción de los hechos, como que eso es un foco en la relación terapéutica. Y otro punto que me parece súper importante es el lenguaje, como que es un lenguaje, yo digo todo lo que pienso, ¿sí? Me fijo un poquito cómo lo digo, pero no tengo la idea de que hay ciertas cosas que estoy pensando que las tengo que reservar un espacio, digamos, demasiado especializado y que no puedo compartirlo con la familia, así que es una relación muy directa, muy frontal, muy transparente. Y el último punto, tal vez, que se me ocurre ahora y que me parece importante, es que no tengo el foco en el diagnóstico, ¿no? O sea, tengo el foco en la observación y en poder entender ese funcionamiento, ese proceso. Tengo el foco en construir un buen diagrama que me ayude y que los ayude. Generalmente después se los paso. Ahí hay distintas maneras. Le pido a un niño que lo pase en limpio, le mando una foto, pero siempre hay un momento en que el diagrama sale de mi carpeta. Después vuelve, pero en algún momento tiene que salir. Y entonces para mí no me estoy fijando si alguien tiene un trastorno de la no sé qué o de la no sé cuánto, porque no es mi foco y nunca lo va a ser, digamos, porque la teoría no, me está pidiendo pensar en la intensidad del movimiento de la ansiedad, entonces no estoy mirando diagnósticos o quién tiene un problema o qué sé yo. Eso yo diría que son tres elementos importantes para mencionar. Muchas gracias, Daniela. Mariana, ¿quieres complementar con algo? No, ahí lo dejo porque gracias. Ok, yo que me cuesta tanto no hablar, quizás me gustaría como aportar de
no sé si la palabra exacta podría ser terapeuta, es una palabra que está cargada de historia, de otros enfoques y de otras maneras de comprender la relación. Tenemos que pensar que hay enfoques que plantean que la relación misma con el interventor se produce algo beneficioso y debería ser el foco allí, ¿no? Eh, y quisiera compartir con cada uno de ustedes que el intencionar que el foco está en la relación del usuario con sus seres significativos, tener ese foco allí, ¿no? En la relación conmigo, creo que hace una importante diferencia en la manera de conversar y de estar en relación con ese otro, con esa otra, etcétera. Muy bien, habiéndonos pasado 17 minutos del calendario, lo digo con orgullo, damos entonces por terminada esta conferencia. Agradecemos en primer lugar a nuestros panelistas. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Mariana. Y también al equipo del Bowen Center. Muchas gracias también a Carolina Allende, que es nuestra distinguida asistente que nos ayuda a poder hacer posible esta iniciativa. Queremos invitarlos a que puedan completar una encuesta final que nos permite recoger sus impresiones. Si no la pueden ver en el chat, les va a llegar a sus mails. Así que para mí y para el equipo es muy valiosa esa respuesta porque nos permiten ponernos en sintonía con lo que se está necesitando en términos de temáticas, de dimensiones, de formato. Y eso nos inspira a pensar cuál va a ser o la manera de realizar la siguiente conferencia. ¿Sí? Muy buenas noches y muchas gracias.